Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video excepcional referente a la canalización de tu vida pasada, mi querido Piscis. Lo había anunciado lo que es en el muro de la comunidad por el tema de que es un mes especial, ¿no? El mes del amor, de San Valentín, de Cupido, mi pececito. Muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Yo suelo hacer las canalizaciones con este mazo, el Tarot Z. Dicho esto, vamos a empezar. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Piscis. Carta guía, carta consejo, Piscis. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, Piscis. A ver. Esta carta. La carta del Rey de Pentáculos, mi querido Piscis. Tú vienes de una vida, de una persona con muchos lujos, con mucho dinero, Piscis, mucho dinero. Y como me sale la carta del Rey de Pentáculos, posiblemente tú contabas con propiedades, un hacendado, una hacendada, una persona que tiene muchos negocios. Inclusive me atrevería a decir por la imagen, muchos de vosotros quizás te encantaba, lo que es los deportes acuáticos. O de repente tú has dirigido, yo qué sé, una embarcación de la época. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que siempre tu mundo ha estado vinculado con el mar. Con el mar. Un marinero, una persona que hacía navegaciones intercontinentales, ¿por qué no? Y siempre como que estabas trasladando cosas de valor, cosas de valor. Tenías mucha responsabilidad. Dinero, joyas, monedas, especies quizás que en ese momento tenían mucho valor, mi querido pececito. Quiere decir, Piscis, que tú siempre has estado moviendo fortuna, siempre has estado moviendo dinero, Piscis. Y quizá de repente por eso, en tu actualidad, a muchos de ustedes les encanta viajar. O muchos de ustedes no se quedan quietos en su zona de confort. No. A lo mejor, si tú vienes de un país, ejemplo, ¿no? Que vengas de Ecuador, ejemplo, ¿vale? Me dice Richard, yo no me siento bien en Ecuador y migras a Estados Unidos, Europa o otro país. Tú siempre estás en constante movimiento, Piscis. Siempre. Esta carta también me dice que eres una persona que te gusta posiblemente las comodidades. Y esto no tiene por qué ser nada de malo. Te gusta vivir bien, te gusta comer bien, te gusta relacionarte con personas que tienen dinero, Piscis. Porque ya tú en tu vida pasada vienes de ese grupo de personas, mi pececito. Me dicen que en tu vida pasada, Piscis, tú no has pasado necesidad. No, tú has tenido abundancia. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver, mi querido Piscis. Y siempre ha estado vinculado con el mar. Vamos a ver. O vivías en las costas, o actualmente vives en la costa. Vamos a ver. La carta del 6 de bastos, mi querido Piscis. Vale. Siento, mi querido Piscis, que tú también has tenido un papel muy importante para poder ayudar a las personas que en ese momento tenían que salir de su zona de confort, ¿vale? Porque aquí, si te das cuenta, hay como un capitán, una persona muy importante. Aquí hay un grupo de personas que lamentablemente su zona de confort está siendo como destruido. Entonces, puede ser que inclusive tú, Piscis, o has tenido quizás embarcaciones. Recuerda que en la época de la guerra civil aquí en España, en la Segunda Guerra Mundial, muchas embarcaciones se fueron a Argentina, se fueron a Chile, a Perú, etcétera, etcétera. A Brasil y migraron muchas embarcaciones, mi querido Piscis. Entonces, siento, mi querido Piscis, que ustedes, porque debajo, mira, tengo lo que es la carta del 10 de copas. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, ayudaron para que
muchas personas, porque no era un grupo, la mayoría de estas personas que actualmente están en países que no le corresponde, que han tenido que emigrar, muchos de vosotros apostaron por ellos. Prácticamente invertiste tu dinero para que ellos puedan tener lo que es un futuro mejor, mi querido Piscis. ¿Te acuerdas que te he dicho que siempre tu mundo ha estado vinculado con el mar? Siempre. Y aquí me hablan de un capitán. Mira, y aquí para su liberación, para su tranquilidad, Piscis, tú has formado un papel clave en el grupo de personas que en su momento han tenido que salir de su país. Tú has formado un papel clave, Piscis. Vamos a ver. La carta del Rey de Espadas. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, también, en una vida pasada, o quizás en esa época, has tenido lo que es un papel muy importante, que está relacionado con la diplomacia, que está relacionado con el gobierno, Piscis. A lo mejor tú has sido un ministro, una ministra, a lo mejor tú has sido un presidente o una persona con mucha influencia, mucha inteligencia, Piscis. Mucha inteligencia. Tenías el don de la comunicación, de la oratoria. Es como que a lo mejor de repente tú, como si fuera un consulado, como una embajada también, Piscis. Has sido como intermediario para tener buena comunicación con las diferentes naciones, Piscis. Tenías esa sabiduría. Y puede ser que actualmente tú, mi querido Piscis, lo tienes también. Vamos a sacar más cartas. Siempre tu mundo ha estado rodeado de poder, de dinero. Pero me gusta que muchos de ustedes en esa época, quizás no todos, ¿no? Pero muchos han empleado prácticamente ese poder para hacer el bien con los demás. Piscis. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Piscis, Piscis, Piscis. La carta de la justicia. Sí, sí, mi querido Piscis. Sí. No sé por qué siento, ya que está al costado la carta de la justicia, a lo mejor tu mundo estaba relacionado también con las embajadas, los consulados, porque aquí hay un personaje que tiene prácticamente el poder de firmar documentos, de poner sellos, de tramitar documentos para que muchas personas puedan encontrar su paz, su tranquilidad, mi querido Piscis. Es increíble, me encanta. Me está encantando, cariño, lo que estoy viendo aquí. La carta del 5 de bastos, mi querido Piscis. Pero al igual como tú también has ayudado a muchas personas, en algún momento has tenido que tomar una decisión con mucho dolor, con mucha tristeza. Algunos de ustedes han estado en una época donde ha habido pandemias. No digo la de ahora. Hemos tenido lo que es la gripe española, hubo también lo que es la peste negra, ¿se acuerdan? Si vosotros han leído un poco, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Aquí me dice, Piscis tenía el poder. Tú te has encargado también, mi querido Piscis, en algún momento de cerrar las fronteras. Pero no porque tú seas mala persona, simplemente, cariño, porque si estas personas que estaban contaminadas con las famosas, la peste negra, la gripe española, etcétera, etcétera, tantas pandemias que hemos tenido, pues simplemente esa zona que estaba libre de infecciones se iba a contaminar. Piscis, ¿ves, cariño? Has tenido que estar en algún momento en esa situación de salvar muchas vidas y también de sentenciar, pero no porque tu naturaleza sea malo o mala, no. Simplemente porque si tú de repente rescatabas a un grupo de personas que estaban enfermos, prácticamente hubiera sido el caos de la humanidad, mi querido Piscis. Interesante, Piscis. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del carro, mi querido Piscis. Y también tú has estado en medio de batallas, de guerras. Y si te das cuenta, este tanque es moderno. Moderno para decir para la época. A lo mejor algunos de ustedes
también han estado lo que es en la Segunda Guerra Mundial o en algún conflicto de la historia, mi querido pececito, ¿vale? Entonces, siento, Piscis, que tú has formado un papel muy importante, tanto para la diplomacia, tanto para la salud, tanto para que se salven muchas vidas, inclusive para que los países puedan tener lo que es una buena comunicación o hacer pactos de alianza, o como se dice, intervenir para la paz. ¿Quién te dice a ti, mi querido Piscis, que a lo mejor yo que sé, tú has sido un presidente muy importante? El Churchill, a lo mejor ha sido Churchill, cariño, ya has buscado la paz, la armonía. Porque aquí me hablan de una persona que a veces has tenido que tomar decisiones que quizás en ese momento te has arrepentido por el resto de tu vida, pero que era necesario. Era necesario, Piscis. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Piscis. Vamos a ver. Entonces, tu pasado tiene mucha historia, Piscis. Mucha historia tu pasado. Mira, la carta también del triunfo. Luego de esto, ha habido celebración, ha habido prácticamente, como se dice, una asignación de puestos. Tú has pasado por momentos de conflicto, momentos de estrés, y aunque tus decisiones en su momento no te han gustado, luego ha habido reconocimiento para ustedes. Ha habido como una condecoración para ustedes. Muchos de ustedes han asumido papeles muy importantes, inclusive de presidentes, Piscis. Pero has tenido que tomar decisiones a veces que no te han gustado, mi querido Piscis. Porque aquí hay una coronación. Una coronación, mi pececito. Interesante tu canalización, Piscis. Interesante. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Piscis. Vamos a ver. Me sale Tauro, Géminis, Libra, Sagitario o Acuario, Piscis. Iniciales. Iniciales con tu nombre, tu apellido, tu apelativo, tu apodo o de la persona con la cual de repente tú sientes una conexión. Vamos a ver. Iniciales. La letra T, la letra K, la letra Y, la letra L, la letra W o M y la letra D. El oráculo. ¿Qué te quiere decir el oráculo, Piscis? ¿Qué te quiere decir? Vamos a ver, mi pececito, ¿qué te quiere decir el oráculo? ¿Qué te quiere decir el oráculo? Vamos a ver, mi pececito, cariño. Un gran poder tenías, Piscis, pero a veces has tomado decisiones que posiblemente te causó mucho dolor, pero no había de otra, cariño, no había de otra. Reto. El número 19, Piscis, vale. Muchos de ustedes, Piscis, en su presente, hay muchas cosas que tienen que superar. A lo mejor puede ser que me diga, Richard, me siento solo o sola en esta batalla. O siento que prácticamente el mundo entero no es tan bueno conmigo. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está envuelto con arbustos. Parece como que la batalla va a ganar. Hay algo que te está poniendo triste, hay algo que a lo mejor de repente te cuesta lograr, Piscis. Siento que muchos de ustedes están remando solos. Cuando digo lo que es remar solo, a lo mejor, lamentablemente, tu familia no está lo que es en tu zona de confort. A lo mejor tú estás en otro país. A lo mejor tu familia ya no está en esta tierra. A lo mejor me dice Richard, soy la única persona que tiene lo que es un ingreso y este ingreso sirve para mi familia, o eres la única persona que está sacando adelante un proyecto o que estás cuidando quizás a un familiar. Noto que estás remando solo y sola, Piscis, y alguna vez quieres tirar la toalla, pero corazón, yo siento que tú tienes el poder y la sabiduría. Recuerda, mi querido Piscis, que en una vida pasada tú has sido un gran líder. Tú has tenido una gran responsabilidad y todo esto lo has superado, Piscis. Entonces, en este presente también lo vas a superar.
pero tienes que creer en ti. Tú vienes prácticamente de un pasado grande, Piscis, de mucho poder, de mucha inteligencia, de mucha sabiduría, mi pececito. Asume tu poder en el presente. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, Piscis, cariño. Vamos a ver. La carta del caballero de espadas. Últimamente no te entiendes con una persona. O hay una persona que no está siendo como muy transparente contigo. ¿Por qué? Porque es como que tira la piedra y esconde la mano, Piscis. Tienes que hacer caso de tu intuición. Parece como que tu intuición te dice que una persona no está siendo sincero o sincera con ustedes. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del ermitaño. Existe una persona que te extraña en la distancia. Esta persona puede ser de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, me dicen. Puede ser que esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar. A lo mejor vive con sus padres también. O es una persona que trabaja en edificios muy altos. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, mi pececito. Puede haber inclusive una diferencia de hora entre ustedes. La carta del 8 de espadas, me dicen. Hay una persona que te oculta algo, me lo vuelve a recargar. Esta persona quiere decirte la verdad, pero por el momento no se siente preparado o preparada. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio o cabello negro, ¿vale? Natural o pintado. Parece que vosotros coinciden. A lo mejor en el trabajo, en el proyecto, os están viendo, mi pececito, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 9 de oros. Una oferta de proyecto o simplemente hay una persona que te va a ayudar en la parte económica. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que sus intenciones son buenas. Esta persona puede ser que sea de piel más morena que ustedes o de repente de rasgos mulatos. Pero o está en un proyecto o tú trabajas con él o con ella, mi pececito, cariño. Entonces, corazón, aprovecha las oportunidades, no tengas miedo, da cara a la situación, mi querido Piscis. Cariño, me ha encantado sinceramente tu canalización. Me ha encantado. Me dan a entender, mi querido Piscis, que tú has sido clave en la historia de la humanidad. Me dan a entender, Piscis, que tus decisiones prácticamente han movido la evolución de la humanidad. Porque tú has sido presidente, tú has estado en consulados, tú has estado en embajadas, tú te has encargado de transportar dinero, joyas, monedas de oro, de plata, y también tú has sido clave para poder rescatar a muchas personas. Es cierto que en su momento tomaste una decisión porque ellos, cariño, ponían en riesgo a una mayoría de seres humanos. Entonces, por esa parte, no te sientas mal. Siento que hay un plan divino para ustedes, Piscis. Siento que tú has nacido en este presente para tener un papel importante en esta vida. Solo es cuestión que tú te encuentres contigo mismo. A lo mejor tú deberías ser tu propio jefe, tu propia jefa. A lo mejor tienes que ocupar un cargo importante en el gobierno también. O de repente tu mundo está relacionado con el gobierno o las leyes. Tienes que reflexionar, Piscis. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Te quiero mucho, corazón. Bendiciones.